Buen día, mis amados hermanos, que el Señor le bendiga abundantemente. Espero que se hayan levantado con buen ánimo en esta mañana. Le quiero dar gracias a Dios y a mis pastores por la oportunidad que se me brinda una vez más de compartir su palabra. Un saludo a todos los que se congregan en la iglesia de la mañana. Este es el día que hizo el Señor para gozarnos y alegrarnos en él. Yo tengo como título al tema que voy a desarrollar: Andad en sabiduría. Y yo lo voy a invitar a que me acompañen a leer el texto de Efesios 5:15 hasta el versículo 17, que dice de la siguiente manera: Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Qué maravilloso texto. Yo analizando la condición del hombre y leyendo un proverbio, el Proverbios capítulo 22, versículo 15, la Biblia nos enseña que todos nacemos siendo necios o insensatos. Sí, porque Proverbios 22, 15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ahora, este pasaje también de Efesios 15 se encuentra en un contexto en la cual lo explica el apóstol Pablo en tiempos peligrosos, porque él dice: no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. También el apóstol hace un contraste entre el necio y el sabio. Yo quiero llevarlos inmediatamente a definir lo que es sabiduría, porque hablamos de sabiduría y yo me pongo a pensar: ¿será sabio el que más opina? ¿Será sabio el que más participa? No. Le voy a definir qué no es sabiduría. Sabiduría no es acumular conocimiento. Eso no es sabiduría. Pero vamos a definir qué sí es sabiduría. Sabiduría es aplicar el conocimiento en nuestro diario vivir. Sí, de una forma sencilla, sabiduría es aplicar el conocimiento en nuestro diario vivir. Esta meditación la divido en unos puntos sencillos. Número 1, tomando en cuenta que el pasaje hace un contraste entre el necio y el sabio. Número 1, ¿cómo viven los necios? Es interesante saber cómo viven los necios. Ahora, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios nos invita y nos hace reflexionar de que el cristiano es sabio. Todos los que me escuchan que son hijos de Dios, entramos en ese cuadro de personas sabias. Pero tenemos que ver las características de cómo viven los necios, no sea que yo me desenfoque y actúe neciamente en una situación determinada. Número 1, ¿cómo viven los necios? El necio vive para sí mismo y el presente, no para el futuro. Sí, así viven los necios. El necio vive para sí mismo y el presente, no para el futuro. Y eso me lleva a meditar cuando el Señor contó una historia a un hombre que le dijo: mira, mi hermano no quiere compartir la herencia conmigo. Y el Señor le contó esta historia o esta parábola, o más bien una historia. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate.
Así piensa el hombre del siglo XXI. Analiza la parábola. Come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Interesante. ¿Cómo actúa el necio? Vive en el para sí, para el presente, pero no piensa en el futuro. O sea, en su pensamiento no está Dios. Así vive el necio. Los necios rechazan el conocimiento. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Interesante. Miren el contraste. Los necios rechazan el conocimiento. El necio da rienda a su ira, pero el sabio la reprime. Los necios se dan a conocer porque sus impulsos los controlan. Se dejan controlar por sus emociones. Creo que alguien que compra de manera impulsiva, sin reflexionar ni meditar qué va a hacer con el dinero, no actúa sabiamente, sino que actúa como necio. Entonces tenemos que ser cuidadosos en nuestro actuar. El necio no medita, explota, reacciona y después comienza a reflexionar después del mal o de haber dicho una palabra, un gesto, pero ya es tarde. Así actúa el necio, por impulso, por sus emociones, lo controlan. Ahora, ¿cómo viven los sabios? El sabio actúa por principios. Sí. Y eso me lleva a meditar el pasaje de Mateo, capítulo 7, versículo 24, cuando el Señor habla de los dos cimientos. El Señor dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. El sabio no es aquel que admira la palabra de Dios. Sí, porque hay mucha gente que admira la palabra de Dios. Oh, qué sabiduría hay en la Biblia. El sabio es aquel que la aplica, que la oye y la aplica. Entonces, el sabio se maneja por principios o actúa por principios. Escucha la palabra, la retiene en el corazón, la guarda y en el momento oportuno que hay que aplicar el conocimiento, lo hace. Así vive el sabio. El sabio también sabe aprovechar las oportunidades para crecer. Interesante. El sabio aprovecha toda oportunidad para crecer, para desarrollar una mejor relación con Dios, con su familia, en la iglesia. El sabio sabe aportar, el sabio sabe ser una persona activa dentro de la congregación. El sabio, el hombre sabio, sabe tratar a su esposa. Dice el consejo apostólico que se le da a Timoteo que el hombre sabio sabe gobernar bien su casa. No solamente gobernar, porque gobernar, todos podemos gobernar, pero gobernar bien la casa. Así es el hombre sabio, gobierna bien su casa, sabe tener relación con su esposa en el manejo de relaciones personales, igual con sus hijos. Sabe gobernar bien su casa el hombre sabio. El sabio no malgasta su tiempo porque vive en el presente, pero con los ojos puestos en la eternidad. Así el sabio. No malgasta el tiempo, sabe aprovechar el tiempo, porque también sabe que los tiempos que vive son peligrosos, difíciles. Entonces el sabio toma eso en cuenta. Estoy en un contexto que la Biblia ya me anticipa que es peligroso, entonces sabe aprovechar su tiempo. No lo malgasta. Nadie sabe cuándo va a morir. Aunque usted esté sano, aunque yo esté sano y joven, no sé cuándo voy a morir. Entonces yo tengo que saber
aprovechar mi tiempo. Tengo que ser sabio en aprovechar el tiempo. El sabio sabe distinguir la voluntad general de Dios y la voluntad particular de Dios. Eso es interesante. La voluntad general de Dios es que yo me congregue. La voluntad general de Dios es que yo sea santo. La voluntad general de Dios es que yo sea un miembro activo dentro de la iglesia. La voluntad general de Dios es que yo promueva la unidad. Pero el sabio también sabe identificar la voluntad particular de Dios. La voluntad particular de Dios, eso me lleva a yo saber escoger con quién me voy a casar. Uno tiene que ser sabio para casarse. Porque ese automóvil no tiene reversa. Entonces, el sabio sabe distinguir la voluntad particular de Dios. Sé con quién me voy a casar o con quién me debo casar. Sé que debo estudiar. Sé entender los tiempos. Si hay algo que todo hombre de Dios debe tener en cuenta para escoger liderazgo, es escoger gente sabia. Porque el sabio es prudente. A veces nosotros nos preocupamos por tener gente a nuestro alrededor que sepa mucho de tecnología, sean muy buenos profesionales. Y eso está bien. Pero yo tengo que rodearme de gente sabia, que tenga la capacidad de entender los tiempos en los cuales estamos viviendo, gente sensata, gente prudente. Entonces, el que sabe distinguir la voluntad de Dios en forma general y en forma particular, sabe tomar esas decisiones. Me voy a rodear de gente sabia. Los apóstoles escogieron 7 hombres, y una de esas cualidades de esos 7 hombres eran que tenían que ser sabios, llenos del Espíritu Santo. Los sabios piensan, los sabios meditan, los sabios evalúan, los sabios investigan, analizan, consultan antes de actuar. El sabio no actúa por impulso. Las emociones no deberían controlar al sabio. Los sabios piensan, meditan, evalúan, investigan, analizan, consultan antes de actuar. Así es el sabio. Yo no voy a dar una opinión así. No, porque nada más me vino una fuente y me informó. No, yo tengo que escuchar ambas fuentes. Y si hay una tercera fuente, la voy a escuchar también. No de la primera que vino y tomó una decisión. No. El sabio medita, evalúa, investiga, analiza, consulta antes de actuar o tomar una decisión. ¿Quién es el sabio? Es aquel que reconoce a Dios en todos sus caminos. Eso es interesante. El sabio reconoce a Dios en todos sus caminos. Sabe que Dios merece ser honrado y adorado. Hermanos, la sabiduría en la Biblia es rica, tiene mucho material, tiene mucho que aconsejarnos. Y yo quiero orar por aquel que nos ha escuchado en esta mañana y tiene problemas. No sé manejarme con sabiduría en mi hogar, no sé cómo manejarme con sabiduría con mis hijos, cómo darle un consejo oportuno, cuándo hablar, cuándo guardar silencio, cuándo es el momento que tengo que opinar o callar. Quiero orar por todos aquellos que no conocen al Señor y necesitan sabiduría para su diario vivir. Oramos, Señor, gracias por esta palabra. Tu palabra hace sabio al sencillo. Aquel que no ha escuchado o aquel que va a escuchar esta palabra, no sé en qué tiempo, que le sea útil, que le sea práctica, que pueda entender que la sabiduría es práctica, pero que también él reconozca en esta mañana que necesita del perdón de sus pecados. Aquel que reconoce el perdón de sus pecados es sabio. Aquel que te reconoce como Señor y Salvador es sabio. Trae salvación, Señor, trae sanidad, restauración a los hogares, a las vidas que no te conocen, Señor. Que esta palabra lleve salvación, reflexión, restauración a todo aquel que le escucha.
Oro también por la iglesia, por los hermanos, que haya sabiduría, que haya prudencia, que haya sensatez, porque la sabiduría nos distingue entre la multitud. El hombre, la mujer sabia se distingue. Bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fue un placer, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga abundantemente. Y creemos que Dios tiene un pueblo sabio que sabe aprovechar las oportunidades. Bendiciones.